Ingeniero, a lo largo del curso, bueno, como usted dice, para que funcione bien la herramienta, porque es una herramienta interactiva, dinámica y sobre todo estética, ¿no? Porque causa impresión, se basa el tema de manejar la información Sí, adecuada, ¿correcto? Entonces, también en cada casuística o caso que usted nos presente en el desarrollo del curso, de repente también nos puede dar algunos tips de cómo justamente se llegó a obtener esa parte, o sea, de manera general. se tiene que trabajar el Revit. Si bien es cierto, este curso no es pues, un curso de control y seguimiento de obra con Revit, ¿no? O con BIM, pero yo les voy a explicar cómo sale la información del Revit, ¿no? Cómo pasa al SPECLE, del SPECLE pasa al Power BI y cómo lo transformamos, la información. Cómo sacamos, oye, semana uno ejecutada, semana 2 ejecutada, ¿no? Y también todas las semanas de las planificadas para poder sacar este dashboard. Porque, como le digo, es paso a paso. ¿Ya? No es que yo de frente me lanzo y el programa lo va a hacer todo por mí. No es así, ¿no? Eh, Cualquier programa es muy potente si es que lo sabemos usar. Y para saber usarlo necesitamos conocimiento, ¿ya? Respecto a lo que queremos aplicar. Entonces, lo que yo voy a hacer es detallar, así como vi un poco, la parte teórica. Empezamos a desarrollar la casuística y mientras vamos desarrollando la casuística, voy dándoles el conocimiento, la información que ustedes necesitan tener para poder armar correctamente ese dashboard, ¿no? ¿Ya? Esa sería la metodología del curso, ¿no? No sé Es si que hay una última otra consulta. pregunta, duda. En uno de los módulos dice que se va a ver los KPIs, ¿no? ¿Sí? O sea, los indicadores claves del proyecto, ¿no? A nivel de control y Está viendo mi seguimiento. Revit, ¿ya? Sí. Entonces, lo que yo tengo en mi Power BI, ¿ya? Entonces, para que quede claro, ¿no? Lo que yo tengo en mi Power BI es un resultado de lo que yo trabajé, configuré en el Revit, ¿ya? Si yo en el Revit no hago nada, en el Power BI no va a poder procesar la información. Entonces, esa parte debe quedar bien claro, ¿no? O sea, si yo no proceso la información en el software, digamos, de origen, en el Power BI no voy a poder hacer nada, porque no tengo la información para procesar. ¿Está bien? Entonces necesito trabajar primero, ¿está bien? En el software de origen, ¿no? Así como ahorita trabajé un poco en el project, saqué la información del project al Excel y ya lo llevé, ¿no? Igualito yo tengo que sacar la información del Revit y como el Revit no se conecta directo con el Power BI, tengo que usar un conector, que en este caso el conector es Speckle, ¿no? En este caso, como ya les decía, ¿no? El conector es Speckle, ¿no? Entonces, y ya luego la información que me bote el Speckle, tengo que transformar en función a cómo yo voy a usar. ¿Está bien? Entonces, fíjense aquí, yo tengo, ¿no? El Revit, ¿ya? El Revit, aquí tengo yo el Speckle que conecté, ¿no? A la página de Speckle y luego ya les pasé la información. Pero aquí, este Revit está trabajado, ¿eh? Está sectorizado. Aquí yo tengo mi 3D. Aquí debe estar. Ajá. Sectorización. Ah, ya no Ahí está, ya. creo. No está. Pero sí lo tenía, ya, sino que no se guardó. Pero aquí, fíjense. Ujú, aquí en construcción. Este no es el archivo. He abierto mal. A ver, voy a abrir el otro archivo, ¿ya? El archivo que corresponde. Ya, este, ¿ve? Este de aquí es igual, ¿no? Tiene mi análisis por niveles, mira. Tiene mi modelo 3D normal, ¿está bien? Tiene mi avance planificado, que es esto, ¿ve? Y tiene mi avance ejecutado, que no le he puesto a colores, pero sí está. Y ingeniero, ¿yo cómo sé que usted lo ha trabajado todo eso, ¿ya? En el Revit, ¿no? Entonces, fíjate aquí, yo voy a ir al planificado. Cada elemento que aquí aparece tiene información,
Y aquí yo en construcción, en este campo de construcción de acá, indico, ¿no? ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, yo indico eh, qué es, ¿no? Por ejemplo, este elemento ha sido planificado para ejecutar la semana 2, como se muestra acá, ¿ve? La semana 2, ¿ya? Pero mi ejecución real se ha hecho en la semana 3. ¿Se dan cuenta? Y así, ¿no? Cada elemento, voy a ir a esta viga, por ejemplo. Esta viga ha sido planificado para hacer la semana 6, ¿ya? Pero se ha ejecutado la semana 7. Esa viga está en el nivel 5, ¿eh? Y pertenece al sector 2. Entonces, esa información se trabaja en el Revit, ¿ya? Pero el Revit, si bien es cierto, puedo darle color, puedo hacer toda cosa, no es tan dinámico como un Power BI, ¿no? Como esto de acá, que nosotros tenemos aquí, que podemos filtrar por semana, qué he hecho, qué no he hecho, puedo unir 2 semanas, entonces el Power BI sí, y además de eso yo puedo sacar, oye, cuántos metros cúbicos de concreto he avanzado por semana, entre las 2 semanas, en todo el proyecto, me sale la información, ¿ya? Entonces, yo les voy a explicar en el curso, ¿no? Cómo está trabajada esta información, ¿ya? Y si es necesario, de repente les enseño a crear ese de aquí es Justo le iba a decir eso, Inge. aquí Usted es ha un trabajado parámetro sobre el del proyecto. modelo, ¿cierto? Sobre el modelo, le he Aquí hecho en un parámetro del parámetro. proyecto está, pues, ¿no? Aquí está el avance ejecutado, el avance planificado, está el tema del sector y está el nivel, ¿no? Que son parámetros que nosotros hemos creado para este modelo para poder llegar a este dashboard, ¿ya? Entonces, sin haber trabajado en el software de origen, en el Power BI prácticamente no se haría nada. Si yo en el Revit no trabajaba mi avance planificado, si yo en el Revit no trabajaba mi avance ejecutado, si yo en mi Revit no trabajaba la sectorización, si yo en mi Revit no trabajaba los niveles, no podría sacar este tipo de dashboard, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Si yo no trabajaba los niveles, no podría sacar esta data de acá, este cuadro, no podría sacar. Entonces, para yo poder sacar esta información, primero lo trabajo en el software de origen, que en este caso es un software BIM, que en este caso es el Revit. Entonces, si yo selecciono el nivel 5, ¿no? Me va a mostrar solo el nivel 5. Cuenta, ¿no? Si yo muestro solo el cimiento, me muestra solo el cimiento y cuántos son sus valores. Entonces, se puede ir trabajando y va vinculándose. ¿Ok? ¿Queda claro, señores, señoritas? ¿Alguna otra duda, pregunta para poder concluir con este webinar? Espero les haya servido, ¿no? eh, este, este webinar, ¿no? Y bueno, ¿no? Si desean inscribirse, pueden pedir información al número de ahí de la empresa, ¿no? Que en este caso, ahí te va a compartir uno de los asistentes, seguro el número, y pues, les van a facilitar la información, el brochure, el horario, ya les mencioné, el horario es martes y jueves, de 9 a 10:45. Vamos a iniciar el siguiente jueves, ¿no? El siguiente jueves vamos a estar iniciando con la sesión 1. Vamos a profundizar más respecto a cómo se gestiona, ¿no? El conocimiento que se debe tener y vamos a aprender a usar correctamente el Power BI. Como ven, a diferencia de otros programas, Power BI se parece un poco al tema del Civil 3D, al tema del Revit, del Navisworks, porque hay un montón de botones cuando quieres procesar una sola imagen, ¿no? Como se da cuenta, ¿eh? Hay bastante información que se tiene que trabajar, ¿no? Generalmente en las tablas, en los filtros, ¿eh? Entonces hay mucho, ¿no? Que nosotros, si queremos dar formato, una buena presentación, se tiene que trabajar. Inclusive el fondo, es que si quisiéramos poner un fondo, ¿no? A nuestro dashboard, ¿no? Para que sea más presentable, ¿ya? Para poder concluir, dudas, preguntas, cualquier duda, consulta, ahí está dejando el número de la empresa para que les pueda facilitar la información sobre el curso. Está el 952-349-465. Y bueno, ¿no? Los que quieren certificarse con este webinar, también igual escriban a ese número, ¿no? Entonces, para los que se han quedado hasta el último, la certificación les va a costar solo 12.90, ¿ya? Entonces, se les va a dar acceso al video de este webinar, se le va a dar
su certificado, ¿no? Por 20 horas y se le va a dar acceso también al material que se ha usado en este webinar, ¿no? Los dos dashboards y también el tema del project y el Excel, ¿no? Con el cual está hecho los dashboards de esta clase que se ha hecho. Eso sería. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan, señores? Sino para poder dar por concluido nuestro webinar del día de hoy. No hay dudas, no hay preguntas. Listo, señores. Entonces, damos por concluido este webinar. Muchas gracias con todos.